palabra, que podamos ser restaurados, levantados y animados. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Los que son de Dios oyen su voz. Ese va a ser el tema. Los que son de Dios oyen su voz. Para hacer siempre como una mención de los textos, de las parábolas, de las alegorías, que en este caso es una alegoría, siempre es necesario que hagamos algunas menciones a qué se refiere esto. ¿Por qué el Señor Jesús tiene que hablar en este capítulo 10 de San Juan con respecto a que Él es el buen pastor? El trasfondo de esto es que desde tiempos antiguos Israel había sido guiado por falsos profetas, aunque siempre hubieron profetas de Dios, pero no dejaron de haber falsos profetas. Y en el tiempo de lo que era ya el ministerio del Señor, estaríamos hablando de falsos pastores, que en este caso serían los fariseos, los sumos sacerdotes. Estos vemos en su trasfondo que desviaban del verdadero conocimiento del reino mesiánico a los judíos, en el sentido de que los fariseos eran aférrimos enemigos del mensaje del Señor, y eran tan enemigos, tan fuertes, que siempre su narrativa, su forma de hablar era que Jesús era un falso, que Jesús nada que ver tenía con lo que era lo de el mesianazgo, que Jesús no era nada de eso. Y por supuesto, cuando vemos el trasfondo de los fariseos, eran personas falsas, eran personas oscuras, eran personas egoístas, a tal grado que el pretender guiar por el camino de lo que es el conocimiento del reino mesiánico estaban lejos. Era totalmente distorsionado lo que ellos enseñaban. Y claro que esto, en este caso, era terriblemente grave, porque una de las cosas terribles, peligrosas, nocivas, que pueden afectar grandemente a una persona, a una comunidad, a un país, es el que se desvíe espiritualmente, el que se quiera llevar a esa comunidad por el camino de la mentira espiritual. Y eso es una cosa terriblemente peligrosa, porque, como ya lo hemos dicho, la afectación no es un aspecto material, sino que la afectación, cuando alguien nos guía por el camino incorrecto, la afectación es espiritual, es algo que trasciende lo eterno, es algo que, hermanos, afectará a la persona. Eso es el trasfondo de lo que eran los fariseos,
esa gama religiosa que estaba guiando a Israel. Imagínense qué terrible guianza el ser guiado por falsos, por personas interesadas. Y es en este caso donde el Señor sale, y qué bueno, hermanos, que siempre nuestro Dios estará manifestándose a favor de su pueblo, a favor de las personas que en sí le pertenecen, que son parte de su pueblo, que son sus ovejas, dicho de otra manera. Esa es la razón por la cual en el capítulo 10 de este capítulo, de este libro de Juan o Evangelio de Juan, Jesús se declara como el buen pastor y se declara como la puerta de las ovejas. Cuando hace esta declaración el Señor, es importante por el hecho de que, bueno, cuando se habla o Él declara que es el buen pastor, dicho de otra manera, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el Mesías en sí, yo soy el que estoy interesado por las ovejas o por Israel. Yo soy el que en verdad me interesco. Estoy totalmente en la disposición de cuidar a Israel. Él es el buen pastor. Pero aparte, Él está diciendo, hermanos, en esta otra declaración de este mismo versículo, que Él es la puerta. Y vamos a ver la diferencia con respecto en el contraste de lo que es lo falso y de lo que es ahora el buen pastor. Por ejemplo, en el caso de que Él es el buen pastor, no hay intereses, no hay asuntos oscuros, no hay otra razón sino el pastorear, el llevarlos a lo que es el conocimiento del reinado mesiánico. Ese soy yo, está diciendo el Señor, pero también soy la puerta. Y veamos por lo menos 3 aspectos que hacen la diferencia con lo que son los falsos. Uno de los primeros aspectos es que el que por esa puerta entrare, está diciendo el Señor, será salvo. Esto es otra cosa, hermanos. Cuando dice el que entrare por esa puerta, que soy yo, dice el Señor, será salvo. Ahora, es importante mencionar a qué se refiere cuando está hablando de será salvo. Cada uno de los seres humanos debe de saber que en el campo natural, en el campo de la vida natural, esa persona está en las peores desventajas con respecto a la eternidad. Esas personas, es decir, los que no conocen, los que no están dentro de la iglesia, los que no están dentro de Cristo, toda esa gama, todos esos millones de personas que están ajenos de todo eso, estas personas, hermanos, están totalmente en una desventaja horrible, en el sentido de que en esa condición de esa vida natural, de esa vida insertada en el sistema de este mundo, esas personas no tienen esperanza de salvación, porque es importante señalar que cada individuo, que cada persona, hermanos, nacemos acá, crecemos, nos multiplicamos y luego morimos. Eso es indiscutible. Toda persona. Y
Y lo más tremendo es que este proceso de nacer, crecer, multiplicarse y morir, no estamos hablando de siglos o de milenios, estamos hablando de apenas cortos años. Cuando estas personas, hermanos, les toca terminar con lo que es la muerte, no es una verdad que ellos van para el cielo. No hay cielo para el que está fuera de Cristo. No hay salvación para los que están fuera del evangelio de Cristo. Eso hay que gritarlo a todo pulmón, a voz al cuello. Eso es lo que se ha gritado por 2000 años, que en Cristo es donde hay salvación. Allá lo dice, hermanos, cuando se habla en Hechos de los Apóstoles, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por lo cual los hombres puedan ser salvos. No es por la religión, no es por las posiciones sociales, es por medio de Jesucristo que hay salvación. Entonces las personas que están fuera no tienen salvación. El día y todos los minutos que las personas están falleciendo, hermanos, están enfrentándose a la realidad eterna. Están enfrentándose a la realidad eterna que está plasmada y clara en la palabra. Pero generalmente lo que nosotros escuchamos decir es que hubo un deceso, que murió fulano y que se lo llevó Dios y que se fue a descansar, que de Dios goce. No hay tal cosa. Eso es fraude, eso es mentira, hermanos. El que trajo la salvación se llama Jesucristo. Él es el buen pastor, y no solo Él es el buen pastor, sino que se declaró que Él es la puerta, y cuando las ovejas entran por esa puerta, es hasta entonces cuando la persona va a ser salva. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es hasta entonces cuando la persona puede ser salva. ¿Salva de qué? Salva de la condenación eterna. Eso cuesta, hermano, no sé por qué nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entendernos a los humanos. Bueno, ahí pueden haber muchas razones. El enemigo, el sistema, siempre tratará la manera de que disimulemos esa realidad. Siempre tratará la manera de que nos disipemos y que nos encarguemos y nos ocupemos en las cosas triviales y no tanto en los asuntos eternos. Y eso podría ser una razón por la cual la mayoría no quiere entender esta verdad. Es decir, por eso dice: será salvo el que entra por la puerta. No está diciendo el que entra por el fariseísmo, no está diciendo el que entra por la religión. El que entra por la puerta, que en este caso está diciendo soy yo, dice el Señor. El que entra por la puerta será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Es que eso es una realidad, eso no lo podemos. Nosotros tenemos que predicar. Y es más, en la Biblia se habla más del infierno que del cielo. ¿Por qué se habla más del infierno, que es el lugar de condenación eterna? Se habla más para que, hermanos, pongamos nosotros atención, para que el ser humano mortal ponga atención, se detenga en esto, se detenga en que en esta tierra o en esta vida somos transitorios, que llegará el momento cuando, hermanos, terminaremos de morir, y entonces ahí es donde se enfrenta la verdadera realidad de la vida. La persona en ese momento, ¿verdad? En ese momento se enfrenta a la realidad, a la verdadera realidad de la vida.
en el sentido de que en la base de que la persona no es este cuerpo, sino que es el alma y el espíritu. El alma se enfrenta a la realidad de lo eterno. Cuesta entender eso aun cuando está claro en la palabra. Y esto lo hemos ilustrado muchas veces, hermano, y lo ilustra sobre todo la palabra con respecto al caso que habla en el libro de Lucas, en el capítulo número 16, que habla claramente de dos personas que les tocó morirse. Estas dos personas, dice, dice, un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía banquetes cada día. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas el asunto es que dice que en el verso 22 aconteció que murió el mendigo. Aquí póngale atención. Murió el mendigo y fue sepultado, y fue más bien llevado por los ángeles al seno de Abraham. Verso 22 del 16 de Lucas. Murió el mendigo. Todos vamos a morir, señores. Todos. Unos más tarde y otros más temprano, pero no pasaremos. Ahí por ahí apareció un campeón que dice que es la persona más vieja del planeta, 127 años. ¿Y qué son 127 años? Y está en buenas condiciones. Es una señora, creo que en Guatemala. 127 le ha ganado a una china que tiene 122 años de vida. ¿Pero qué es eso? Y es más, como dice el Salmo, hermanos, 90, 70 son los años y 80 los más robustos. De todos modos, la vejez no es tan simpática. La vejez siempre es dolorosa, pero no es nada. Pero el punto es que murió, el verso 22, murió el hombre justo, el que pudiéramos ubicarlo como el que entró por la puerta. Cuando entró por la puerta, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso lo que indica es que fue llevado a la parte de solaz, a la parte de reposo en ese campo inmaterial, en ese campo de la vida inmaterial. Fue llevado, ahí dice, al seno de Abraham. Y al llegar al seno de Abraham es sinónimo del paraíso de Dios. Bíblicamente, el paraíso de Dios antes de Cristo, es decir, el seno de Abraham estaba en el corazón de la tierra. Al estar en el corazón de la tierra, todos los que morían, que habían entrado por la puerta de la fe, todos iban a ese lugar de consuelo. Pero luego que viene Cristo y muere y resucita, habla Pedro y habla la carta a los Efesios, que el que descendió, el que bajó también descendió a las profundidades de la tierra. Y dice, y llevó cautiva la cautividad. Dicho de otra manera, sacaron a todos los santos del corazón de la tierra, hermanos, y se los llevaron al tercer cielo, que es a donde está ahorita el paraíso de Dios. Todo creyente, todo aquel que ha entrado por la puerta, luego que termina de respirar en este cuerpo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Desde ese momento, esa persona pasa al gozo de Dios en el campo inmaterial, consciente, con sus 5 sentidos, con sus facultades. En este caso,
Eso lo tomamos de allá de la segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 12, cuando Pablo habla de que, es decir, para decirle por qué está ahora en el tercer cielo, porque Pablo da una mención a donde fue él. Una vez que lo mataron en una ciudad que se llamaba Listra, lo sacaron y dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que interesa es que ese hombre fue al tercer cielo y se le enseñaron cosas inefables, cosas que no puede comentar en la tierra. Es esa hermanos, la certeza de que el paraíso está allá, pero se quedó el Hades, se quedó la otra parte inferior en el corazón de la tierra, que es a donde está ahorita. Ahorita, como ya lo hemos dicho, el Hades, que sería un término como comúnmente se le llama infierno, que aunque no es la palabra infierno, pero entendámoslo así. El Hades se amplió cuando sacaron a los alquilinos que habían estado desde Abel hasta la resurrección de Cristo. De ese lugar quedó amplio y siguen entrando las personas ahí. Y el Señor, lo que quiero llevarlo es que en el versículo número 23, en el mismo 22, y murió también el rico y fue sepultado. En el verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado ahí. Además, hay dos grandes cimas. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que no se puede ir de allá ni de venir hacia acá. Entonces le dijo el hombre, el que había muerto, el que le habían hecho una buena última noche, el que lo habían tamaleado bien, el que habían llevado las chicas a despedirse de aquel famoso. Hermanos, esto es lo que dice la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Todo esto necesitamos comprenderlo. Que se oiga un poderoso amén. Entonces él le dice, entonces le dijo: te ruego. Entonces la gente ruega. Ahorita están cayendo los montones de almas. Los cuerpos los están tirando a los cementerios. En los mejores casos están cayendo en este instante. Se dice que mueren cada segundo. Oiga bien, cada segundo están muriendo 3 personas en el mundo. Están naciendo 4. Quiere decir 1, 2, 3. Ya, esos 3 cayeron, murieron 3 personas. Y cayeron. Y si no entraron por la puerta, si no entraron por Cristo, no hay cielo. Y aquí vemos la súplica, como le dijo el Padre. Esto lo está relatando el Señor Jesús en su tiempo. Probablemente era alguien que él conocía, era alguien que se sabía, se conocía. Y le dijo, como no se puede, le dijo: aquí hay una gran cima que nos separa. No puede ir de acá los que están aquí en el tormento a los que están allá en el consuelo del seno de Abraham, que se miraban en ese tiempo de un lado al otro en el corazón de la tierra. No pueden ir los de allá ni los de acá, porque hay una gran cima. Entonces el hombre, el alma del hombre, probablemente todavía no lo han enterrado, le dice: te ruego pues, padre Abraham, que envíes y le pide que le moje la punta de su dedo en agua y refresque. Se lo está llevando la trampa. Amén. Pero como no se puede ir, le dice: entonces envía a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan a este lugar tormentoso.
Aquí, fíjese, hermano, hay personas, parientes nuestros, que están ahí en este momento y desean que escuchemos esta palabra. Desean que nosotros le pongamos atención al evangelio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Desean que le pongamos atención al evangelio, porque eso es lo que da a entender ahí. Te ruego pues que envíes de aquí, de los que están en esta desgracia, para que les hablen. A mis 5 hermanos, también eran de la misma promoción de él, de los mismos mundanos, que les hable. Es que necesita que les hablen. Y le dijo el padre Abraham: aun cuando se levantaran los muertos, no les oirían. La gente es incrédula. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de este lugar tormentoso. Es decir, que para escapar de ese lugar tormentoso fue por lo cual vino el buen pastor. Fue por lo cual el buen pastor se declaró como la puerta de las ovejas. Y él dice, ¿cuántos alaban su nombre, hermano? Y él dice: el que entra por la puerta, no el que entra por la religión, no el que entra o el que practica moralidad, el que no dice malas palabras, el que es bueno para visitar a los enfermos, no dice que el que es dadivoso, no, él está diciendo que solo puede ser salvo cuando entra por la puerta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por la puerta. Será salvo. Sencillo, esto no hay que buscarle tanta vuelta. Será salvo. Y la gente, el evangelio lo ve a lo largo. Usted ve cómo cuesta. Como Pablo dice, y nosotros dice, como embajadores de Cristo, como si Dios rogara por nosotros. Es decir, todos los que andamos invitando, los que estamos tocando puertas, los que estamos llevando la palabra en las plazas, a donde sea, es sinónimo de Dios rogando. Y la gente no quiere evangelio, la gente quiere mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y Dios rogando. Y Dios rogando. Como embajadores nosotros lo hacemos. Dice Pablo cuando habla a los romanos: todo el día extendí mis manos, todo el día extendí mis manos hacia Israel. Todo el día Dios tiene 2000 años el Señor de extender su mano para el pecador, para que entienda que no debe de dejarse guiar por los falsos, porque Él es el buen pastor. Él es la puerta, y el que entra por esa puerta, el que entra por ese evangelio, el que, hermanos, pasa ese alumbrar, de automáticamente no será, sino es salvo de una vez por todas, porque, hermanos, en Dios hay victoria. ¿Cuántos alaban su nombre? Es salvo, será salvo. Hay que entrar para ser salvo. De un amén los que ya entraron. De un amén los que ya entraron. Si ya usted entró, ya es salvo. Si ya usted está consciente que entró, pero vamos a probarlo aquí con la Biblia, si hay coincidencias de que hemos entrado, porque ese es otro detalle. Ahora será salvo. Lo siguiente es: se moverá para implementar la libertad. Es decir, ya fíjese, cuando él dice entrará y hallará pastos, a lo que se refiere es hallará salvación. Hermanos,
La salvación no la pueden obtener los millonarios. La salvación no la pueden tener las instituciones de bienestar o de cuidos puramente sociales, humanitarios. La salvación solo es un asunto tan sencillo y tan fácil de obtenerlo, que de fácil que es, la gente no lo quiere ni lo cree. Porque lo fácil es entrar. Aquí dice tan solamente yo soy la puerta, y el que entra será. Está hablando será de un futuro, porque está hablando en la base de que todavía no ha entrado. Pero cuando ya la persona entró, ya es salvo. Cuando dice Pablo a los romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, es tan sencilla la salvación, es tan alcanzable la salvación, que usted no tiene que ir a sacar una maestría, hermanos, a ninguna universidad. Usted no tiene que sacar nada. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres y confesares que Jesús se levantó de entre los muertos, seré salvo. Seré salvo. Que se oiga un amén. Sencillo. Y la gente no quiere. La gente cree que esto de la condenación eterna es una utopía, que es un querer asustar a la gente, es quererle poner incómoda a las personas. Eso es una realidad, porque lo corrobora, lo comprueba la palabra. Entonces viene lo otro, es tendrá libertad. El evangelio es libertad. El evangelio, ya al haber entrado nosotros, luego de haber entrado a esa puerta, somos libres. Y dice Juan, si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Den un amén los que somos libres. Somos libres de la religión, somos libres del pecado, somos libres, hermanos, del diablo. Aun cuando el diablo quiera golpearnos, más poderoso es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Él peleará nuestras batallas, Él nos sacará adelante. Será libre. La libertad, y esta libertad no es libertinaje. Cuando ya estamos adentro, empezamos a vivir vidas libres en Cristo. Esos son los pasos del evangelio. Empezamos a decir: en paz me acuesto y en paz me levanto, porque Dios guarda de mí. Eso es libertad. Empezamos a decir: yo no soy salvo por obras. No, yo soy salvo por su gracia. Ya no hay ataduras. Ya no hay métodos, ya no hay nada, sino la gracia. Ahora soy salvo. Luego, a continuación dice: hallará pastos. Es que en el evangelio, o sea, cuando está dentro, uno es cuando, hermanos, la vida tiene sentido. Cuando estamos adentro, es que adentro, luego que hemos entrado a la puerta, es donde encontramos pastos, es donde encontramos libertad, es donde encontramos paz, es donde podemos, hermanos, estar seguros. Sabemos ya en Cristo de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Ya nosotros no estamos especulando qué será, a dónde iremos a parar luego de que muramos. De acuerdo a la palabra, nosotros ya somos, como lo dice Pablo, somos, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, esos son, como diríamos, las riquezas de la gracia. Uno, somos salvos, damos un amén. Lo otro, nos movemos en plena libertad espiritual. Y tercero,
hallamos pastos. Aquí en el evangelio es donde tiene sentido la vida. La pobre gente sin el evangelio tiene que inventarse drogas, tiene que inventarse cualquier cosa, y ningún remedio de esos, hermanos, satisface sus corazones. Ahora vamos a ver en el versículo número 2, dice: el pastor llama por nombre a los que ya están, y esos oyen su voz. Por eso decíamos, a manera de tema, con lo cual vamos finalizando, dice: los que son de Dios oyen su voz. Esos oyen su voz, y esto es una de las características de los que son de Dios. Estos oyen su voz. Estos leen la palabra y la aplican. Estos, hermanos, Dios los guía y ellos son obedientes. En eso se caracteriza el que ha entrado a la puerta. No es solo de palabra. Ellos oyen su voz y también le siguen en las buenas y le siguen en las malas. Eso no andan esperando o buscando tiempos favorables para seguirle. Hermanos, fíjense que ponemos el ejemplo en el caso de los apóstoles. ¿Por qué es que los apóstoles, que en este caso eran hombres comunes, pescadores, por qué ellos reaccionan cuando el Señor se acercó ahí por el lugar donde ellos estaban pescando y le dijo a Pedro: sígueme, y le dijo a Andrés: sígueme, y le dijo a cada uno, a Leví, a Mateo: sígueme? ¿Por qué estas personas le siguieron? Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. La característica del que ha entrado por la puerta es que sigue al Señor, que sigue la enseñanza del Señor. El que ha entrado por la puerta no es cristiano de 2 meses, de 3 meses, de 3 años. El que ha entrado por la puerta avanza hasta llegar a la meta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Le siguen. Esa es la característica del que ha entrado por la puerta. Le siguen. Pablo le siguió en todas las dificultades que narra el libro de los Hechos, cómo él tuvo que sufrir. Ahora, hermanos, por otro lado, dice que él dio su vida por esas ovejas. Él no dio su vida por los que no son ovejas. Y además de esto, dice el verso 28, les da vida eterna. Y otra frase poderosa: nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. Nadie, nadie. El que ha entrado por la puerta no es que pierde la salvación. El que ha entrado por la puerta ya es salvo. Damos un gloria a Dios. Y dice: nadie me los arrebatará de mi mano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Nadie los arrebatará de mi mano. Ahora, con lo cual finalizo, el que no quiere ser oveja del Señor, ese no tiene ningún interés de entrar por la puerta. No, dice yo, no, eso del evangelio no. No, yo, fíjese que hay gente, hermanos, que asiste a las iglesias, pero que no ha entrado por la puerta. Dicen algunos de esos: no, yo solo soy oyente nada más. Oh, dice, yo solo estoy aprendiendo, dice. Es que el evangelio, dicen, es serio, dice. Es que el evangelio es muy exigente. Y por lo tanto uno no ve que la gente hasta para bautizarse, hermano, hasta para bautizarse le da tanta vuelta.
y le da vuelta y dice: mire, yo necesito doctrina, yo necesito arreglar esto, yo necesito, no tengo tiempo, no me dan permiso. Ese es el tipo de gente que pretende que está dentro, pero está afuera. No están interesados en entrar. ¿Por qué? Porque ellos están casados con el sistema. Porque ellos no quieren compromiso con Dios. Porque ellos, hermanos, ven de mucho compromiso y de muchas restricciones el asunto del evangelio. Y por lo tanto, aún ellos oyen el mensaje, ellos oyen la palabra y dicen: tal vez después, cuando tal vez arregle las cosas. En eso se caracteriza los que no son ovejas del Señor, aun cuando están dentro de una congregación. Ellos no quieren dar paso. Ellos siempre son, a eso se les puede llamar turistas espirituales. Ellos no quieren entrar, y cuando solo entrando es cuando se logra la salvación. Y solo entrando es cuando, hermanos, encontramos libertad en Él. Y solo entrando es cuando hallamos pastos. Porque en Cristo, como lo dijo Pablo, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos victoriosos. En Cristo vamos a salir adelante. En Cristo vamos a ser sanados. En Cristo vamos a ser levantados. Vamos a ser estimulados. Pero es estando adentro. ¿Y quiénes son? Sus ovejas son las que oyen su voz y le siguen. El que no está en la disposición de ser oveja del Señor, no está interesado en entrar por la puerta. Y es ese tipo de personas. Aquí en este lugar no hay, sino que eso allá por Australia. Personas que le ponen 1000 vueltas, que dicen: no, eso muy serio el evangelio. ¿Quién dijo que las cosas en esta vida son fáciles? Cuanto más el evangelio. Esta mañana, hermanos, los que son de Dios son los que oyen su voz. Esta mañana, si tú eres de Dios, vas a entrar esta mañana por la puerta. Si tú no eres o no te interesa lo de Dios, no vas a querer entrar por la puerta. Siendo un poco generoso, hermanos, yo diría esto último. Siendo un poco generoso, yo digo que aun cuando rechacemos el evangelio estando dentro de una iglesia y pongamos obstáculos para no entrar por la puerta, yo digo, quiero ver lo positivo, yo digo que si estamos en un local de una iglesia, yo digo es porque somos ovejas del Señor, es porque nacimos para ser ovejas del Señor. Y si eso, por ejemplo, si usted está acá, no es por casualidad. Usted podría estar haciendo otras cosas importantes dentro de su vida, pero está acá. ¿Pero por qué está acá? Sin duda es porque hay algo. Sin duda es que usted es de ese rebaño que tiene que entrar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Bote las dudas, bote los obstáculos, libérese ahora, entre y va a hallar pastos, y va a hallar vida, y va a hallar esperanza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entre, porque de hecho, si usted da ese paso a ese portal, entró. El día que usted se muera, que no va a ser muy tarde,
ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Por qué tiene que estar usted fuera y no adentro? ¿Por qué lo trajo el Señor esta mañana? Sin duda, usted ha de ser oveja. Lo que pasa es que es de esas ovejas que quiere hacer su voluntad. Pero Dios en su misericordia, usted sabe, si preguntáramos, vea que no quería venir. Si preguntáramos eso, varias gentes de ustedes van a levantar la mano. Sí, yo no quería venir. ¿Pero por qué vino? ¿Quién lo trajo? ¿Lo invitaron? Aunque lo inviten a uno, no viene. ¿Quién es el que se interesó? Dios. Dios es el que te tiene acá. ¿Por qué te tiene acá? Porque eres oveja de Él. Y Dios quiere que entres para que seas salvo. Cierra